¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Antes de comenzar, me gustaría aclarar una cosa. Ya sé que va a haber gente que no lo va a entender o que no lo va a querer entender, a pesar de que esto lo estoy diciendo al inicio del vídeo. Este vídeo no trata de ser una descarga de culpabilidad de lo que está haciendo el Real Madrid esta temporada. No trata de quitar responsabilidad a una plantilla y a unos jugadores a los cuales no les duele lo más mínimo hacer el ridículo en los partidos y estar mostrando una falta de actitud absolutamente alarmante y sonrojante. Pero creo que hay que seguir señalando que el Real Madrid compite en un sistema, ante un sistema que destila un pestazo a corrupción absolutamente tremendo y que está muy lejos de limpiarse. Vamos a hablar del pinchazo del Real Madrid ayer en el partido frente al Betis. Vais a tener un vídeo por la tarde en el que voy a analizar la ausencia de exigencia y, como os decía antes, pues la falta de amor propio de una plantilla a la cual, pues bueno, no le duele perder o empatar los partidos, pero como os digo, ayer volvimos a asistir a un nuevo atracazo arbitral. Uno más a manos de pues sicarios habituales del cártel de terrorismo arbitral. El árbitro principal fue un viejo conocido como es César Sotogrado, que según la información que está pública en Wikipedia, pues es natural de un pueblecito de Ávila en Castilla y León, pero que por lo que sea pertenece al Colegio Riojano de Árbitros. Y también, por supuesto, teníamos a otro viejo conocido, el que amenazó al Real Madrid en la previa de la final de la Copa del Rey, Pablo Fuertes, ¿no? Pablo González Fuertes, perdón, natural de Gijón, y este sí perteneciente al Colegio de Árbitros de Asturias. ¿Qué oportunidad perdió el Real Madrid de haberse plantado y no jugar la final de la Copa del Rey la temporada pasada, después de que González Fuertes amenazase al Real Madrid con tomar acciones? No se tomaron medidas drásticas por parte del club, se volvió a transigir, se volvió a tragar ante una nueva amenaza de este sistema corrupto. Unas veces viene por parte de los medios de comunicación, otras veces esas amenazas vienen de las distintas personalidades que dirigen las instituciones. En el pasado era Villar, Victoriano Sánchez Arminio, y ahora también recientemente pues hemos visto que los árbitros, que son más protagonistas muchas veces que los futbolistas y que desde las instituciones y los medios de comunicación se les trata de vender como estrellas de este deporte, pues estos también se han envalentonado y ya pudimos ver cómo González Fuertes amenazó al Real Madrid en la previa a la Copa del Rey y se están cobrando esas amenazas. El comité, no sé a qué te refieres con el comité, supongo que no sea nuestro Bueno, comité. una respuesta más contundente para intentar que no se puedan seguir haciendo estos vídeos, no sé, algún tipo de buscar algún tipo de sanción para tratar de acabar con este tipo de prácticas. Mira, voy a decirte la situación y la sensación que ahora mismo tiene la plantilla de compañeros y compañeras árbitros profesionales del fútbol español. Hay más unión que nunca. ¿Estamos más unidos que nunca? Posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Pero no hace muchas semanas, los 180 compañeros y compañeras del fútbol profesional tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Refrendamos esa unión. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. La refrendamos con su equipo. La refrendamos con cada uno de los empleados de nuestro CTA. ¿Por qué? Porque nuestro estamento es el que tenemos que preservar. Entonces, a tu pregunta, no te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Porque esta unión que nosotros tenemos ahora y que vivimos diariamente con nuestro presidente, con su junta directiva, con los 180 compañeros y compañeras, no vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia. Y tanto que se lo están cobrando y tanto que están haciendo historia estos sicarios que pertenecen a un sistema corrupto. Y esto se puede afirmar sin ningún tipo de problemas en base a la libertad de expresión y porque
hay, pues bueno, hechos que constatan que el Real Madrid está compitiendo ante un sistema corrupto en el que un club durante décadas ha estado pagando al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros, en el que un club ha estado pagando altas cantidades de dinero también durante años a medios de comunicación, y donde un club, que es el mismo que pagó al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros y es el mismo que pagó los medios de comunicación, también pagó millones de euros al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a Javier Tebas, presidente de la mugrienta Liga Negreiras. Ayer el Real Madrid hizo una primera media hora y después se dejó llevar e hizo un mal partido en lo deportivo, que como os digo y vuelvo a repetir porque va a haber gente que no lo va a entender, va a haber un vídeo esta tarde en el que voy a hablar de las cosas que está haciendo mal el Real Madrid y que son también detalles que parten del día a día. Pero el Real Madrid ayer volvió a tener que luchar no solo contra el Betis, sino también contra el estamento arbitral. Solo en un sistema que esté corrupto se puede tragar con que estas acciones estén cayendo jornada tras jornada sistemáticamente, siempre del mismo lado. La de perjudicar al Real Madrid y la de beneficiar al club que pagó durante décadas a todos los que os he dicho antes, a vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a medios de comunicación y al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Minuto 27 de partido, Brahim dispara a portería y el balón impacta con el brazo despegado del cuerpo en Ricardo Rodríguez. Yo creo que es bastante claro. A pesar de todo esto, el colegiado César Sotogrado, no lo señalizó. Y dices, bueno, a lo mejor no lo ha visto. Yo estoy seguro de que estas imágenes no las vamos a ver, como sí que se han publicado las del penalti de Lamine Yamal que el otro día se pitó frente al Celta de Vigo. Por cierto, en un mal partido del Barça, deportivamente hablando, lo que ocurrió es que esa red clientelar, en este caso el tentáculo arbitral, le volvió a sacar el partido adelante al club que pagó durante décadas a Negreira. Como os decía, aquí, pues bueno, no vamos a ver ni las imágenes de la RefCam para ver si el árbitro vio esta acción de manera clara, pero de lo que sí que estoy convencido es que esto lo tuvo que ver González Fuertes, el que amenazó al Real Madrid en la sala BOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por lo que sea, no se quiso pitar. Esta acción podría haber supuesto el 0-2 para el Real Madrid y, pues bueno, parece ser que no hay voluntad de pitarlo. En este país, mientras al Real Madrid se le estaban haciendo bastantes penaltis, todos bastante claros, mediáticamente se urdió una campaña para decir que al Real Madrid le pitaban muchos penaltis. Bien, va a acabar la Liga el Real Madrid y tranquilos que el Real Madrid no va a superar el récord histórico de penaltis a favor en una temporada que ostenta el club que estuvo pagando al vicepresidente de los árbitros, que son 19. Esa acción de Brahim no es que no se pitase absolutamente nada, es que se reanudó el juego con fuera de juego. El fuera de juego que se pitó es este de aquí. Por lo que sea, tampoco se estuvieron mostrando imágenes de la acción. Evidentemente aquí no hay ningún tipo de fuera de juego. Creo que es Jude Bellingham el que está rompiendo ahí. Y aquí arriba está Bellerín, aquí arriba está otro jugador y me atrevería a decir que es casi en línea con Bartra. O sea, el fuera de juego no está por ningún lado. Pues bien, esa jugada del penalti en el disparo de Brahim se reanudó con lanzamiento de fuera de juego. Estamos muy enfadados con que el Real Madrid no saque los partidos adelante. Evidentemente a mí me gustaría que el Real Madrid jugase muchísimo mejor, pero este mismo partido lo jugó el Fútbol Club Barcelona en la Cartuja frente al Betis, terminó ganando el partido 3-5 y se le señaló este penalti a favor del Barcelona para aumentar la ventaja. Ese partido que gana el Barça 3-5 frente al Betis termina resolviéndose por un penalti en el que el balón primero golpea en la cadera de Bartra, sale despejado hacia arriba y termina impactando con el brazo, y también porque al Betis se le anula un gol en fuera de juego por estos del frame mágico, ¿no? De estos que seleccionan en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un partido que podría haber acabado tranquilamente 4-4 y que podría haber supuesto un punto para el Fútbol Club Barcelona, termina 3-5, como ha marcado 5 goles, absolutamente nadie alza la voz, y aquí es
es como si no hubiese ocurrido nada. Pues bueno, ahí tenéis más 2 puntos para el Fútbol Club Barcelona ante el mismo rival y menos 2 puntos para el Real Madrid, porque el Real Madrid ayer fue clarísimamente perjudicado. Y vuelvo a repetir por tercera vez, sin eximir la culpabilidad que tiene la plantilla y que tiene el club del mal juego y de la mala actitud que se está mostrando. Pero a pesar de que tú juegues mal, tienes el mismo derecho a que te arbitren con las mismas reglas que al resto de tus rivales. Vamos con más cosas que ocurrieron en el día de ayer. ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor yo me estoy volviendo loco, ¿no? Segunda parte, hay una entrada, creo que de Fornals sobre Thiago Pitarch, donde va con el codo y además hace el movimiento de darle en el codo al jugador del Real Madrid. Aquí veis cómo, bueno, se ríe de la situación. Veíamos antes a César Sotogrado, que había visto perfectamente la acción, porque además estaba diciendo que le había dado con el codo. Y cuando veis la repetición, vais a poder ver la acción. Pues bien, esto no fue señalado ni siquiera con tarjeta amarilla. Se señaló la falta, ahí tenéis el codazo en el codo y cómo luego además arrastra el codo. Le podía haber hecho mucho daño en la tráquea aquí al jugador del Real Madrid. Yo entiendo al final que esto no se señale con tarjeta roja, pero porque estoy acostumbrado a ver la mugrienta Liga Negreira. ¿Qué pasa? Que el mismo colegiado, César Sotogrado, la temporada pasada, en el partido en el que se decidía el título, pues bueno, parece ser que sí que estimó que este codazo de Cabrera sobre el nacionalizado del Fútbol Club Barcelona tenía que ser tarjeta roja. Aquí el jugador del Español protege el balón, que va a salir por banda, y esto de aquí, chicos y chicas, amigos y amigas, sí que fue tarjeta roja. ¿Por qué creéis que ocurre todo esto? Porque el sistema prima a los árbitros que, pues bueno, arbitran a favor de los intereses del Fútbol Club Barcelona y por ende también los que arbitran en contra de los intereses del Real Madrid. César Sotogrado se tenía que haber retirado la pasada temporada por el tema este de la edad. A César Sotogrado la temporada pasada no le hicieron lo mismo que le hicieron a Mateu Laoz, degradándole la temporada, hace 2 temporadas creo que fue, porque a Mateu Laoz no decide retirarse del arbitraje. Ojalá algún día Mateu Laoz cuente esto, porque a Mateu Laoz Medina Cantalejo lo que le dijo es que si quería seguir arbitrando lo iba a poder hacer en segunda división. Así funciona el sistema con los árbitros, que bueno, que son más o menos sumisos, y con los que no lo son. Pues bien, el premio para César Sotogrado ha sido estar una temporada más arbitrando en primera división, llevándose sus 300.000, 400.000 euros, ¿no? Se mueven en ese margen con las dietas y demás los árbitros que pitan en el fútbol español. ¿Qué pasa? Que esta temporada hemos visto cómo, por ejemplo, a Jude Bellingham le han abierto la ceja con un codazo. Siempre cuando esto ocurre en contra del Real Madrid se habla de la involuntariedad, de la intensidad, de acción fortuita, del lance del juego. Lo que sí que terminamos viendo es que los jugadores del Real Madrid terminan con brechas, sangrando, con lesiones y luego, por cierto, con los jugadores del Real Madrid desquiciados. Esta acción se produjo en el partido que el Real Madrid, haciendo un mal partido, perdió frente al Celta de Vigo en el Bernabéu. Terminó perdiendo 0-2 con un gol en el tiempo de descuento y, si no recuerdo mal, el Real Madrid este partido lo acaba con 3 expulsados. Pues bien, en el minuto 60 de partido, como podéis ver, a lo mejor el Real Madrid, que iba perdiendo frente al Celta 0-1, pues habría estado jugando contra un jugador menos y a lo mejor el Real Madrid habría sacado algo de ahí, pero no. Se le partió la ceja a Jude Bellingham y, por cierto, cuando Bellingham entró al terreno de juego, como tenía sangre, le terminaron sacando tarjeta amarilla y Borja Iglesias pudo seguir jugando. Recientemente, ¿qué hemos visto? También hemos visto cómo le han abierto la ceja a Kylian Mbappé en un penalti frente al Girona en el tiempo de descuento. Pues nada, se ha blanqueado también desde los medios de comunicación que si no era contacto suficiente, que si tampoco es una jugada que marque el partido, el resultado es siempre el mismo y por lo que sea, siempre estas jugadas caen del mismo lado. Pero bueno, estamos acostumbrados. Hemos visto cómo a Sergio Ramos le han partido la nariz en un remate a portería y no se ha pitado penalti y le han dejado sangrando. Hemos visto cómo a Cristiano Ronaldo también se le abrió la ceja de un codazo y no se sacó ni siquiera tarjeta amarilla. Lo que sí que hemos visto es a Cristiano Ronaldo expulsado en la Liga Española, lo recordaréis, en un partido frente al Málaga donde estuvieron agarrando continuadamente a Cristiano Ronaldo en una contra y en el braceo para zafarse de ese agarrón
terminó golpeando en la cara a Empty Liga, dándole un fuerte golpe en el rostro. Pues bien, supuso expulsión para Cristiano Ronaldo y 4 partidos de sanción. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que la plantilla actual del Real Madrid en cuanto a calidad está muy alejada de la que hemos tenido en las últimas décadas en el Real Madrid. Ahora estamos rajando muchísimo de todos los jugadores y del entrenador, pero ¿queréis que os dé mi opinión? Yo creo que aquí en el Real Madrid van a poder venir los mejores entrenadores del mundo. De hecho, creo que hay que cambiar al entrenador de cara a la próxima temporada. Hay que fichar piezas nuevas en la plantilla y demás. Pero no os penséis que por eso el Real Madrid va a dejar de competir contra un sistema corrupto, porque lo hemos visto con una generación de jugadores absolutamente legendarios que lo han ganado absolutamente todo a nivel internacional, pero que por lo que sea en la liga doméstica, en las competiciones domésticas, también en la Copa del Rey y en la Supercopa, por lo que sea, pues ahí al Real Madrid le ha costado bastante más. Vamos a ver más cosas que ocurrieron en el partido de ayer. Estamos hablando de la falta por codazo a Thiago Pitarch, que no fue ni siquiera tarjeta amarilla, y que da lugar a esta acción de la cual se está hablando muy poco. El Real Madrid cuelga el balón al área y ahí estáis viendo a Amrabat empujando clarísimamente, y por cierto me gustaría que vieseis a César Sotogrado aquí, viendo perfectamente la acción, campo de visión completamente limpio, como ya ocurriese en la jornada anterior con Alberola Rojas, pues ve perfectamente cómo Amrabat empuja a Jude Bellingham. Por cierto, el balón es que va a Jude Bellingham. Otras veces cuando hay empujones de estos nos dicen que no, que como el balón no va al área de influencia de la jugada, pues no se puede señalar penalti. Aquí quiero que veáis también, pues bueno, algo muy parecido a esto es lo que vio el árbitro. Amrabat empuja claramente a Bellingham y evita que Bellingham pueda rematar a portería, porque gana ese metro y medio para poder despejar él prácticamente casi sin saltar. Jude Bellingham habría rematado ese balón con bastante claridad porque le estaba ganando la posición a Amrabat. Pues bueno, esto tampoco lo quisieron pitar ni César Sotogrado, este de aquí, al que hay que verle la carita, ni tampoco el llorón Pablo González Fuertes. Hay que seguir señalando este tipo de cosas de los árbitros, a pesar de que desde algunos, pues bueno, subvencionados, mamporreros en medios de comunicación quieran crear miedo, pero vamos, yo creo que no hay ningún tipo de problema en señalar los errores arbitrales, no nos lo estamos inventando. Fijaos, con Jude Bellingham, yo entiendo que ese empujón tampoco lo hayan querido señalar. Esta temporada hemos visto cómo a Bellingham ya no es que solo se le pueda empujar dentro del área, sino que también en el área pequeña le puedes arrastrar de la camiseta para que no pueda rematar con claridad este balón. Esta jugada ocurrió en el partido que disputó el Real Madrid en la ida en Vallecas ante el Rayo Vallecano y que terminó con 0-0. Pues bueno, aquí al Real Madrid se le privó de otro penalti. Tampoco se alzó la voz en los medios de comunicación. ¿Para qué, no? Fijaos, otra acción que ocurre en el día de ayer y que nuevamente todos los expertos arbitrales, opinadores, subvencionados, mamporreros, árbitros de tercera regional que están ahí aupados en esta red clientelar que es el fútbol español, han vuelto a sacar el intensómetro, el dinamómetro, para medir pues la fuerza que se aplica en las acciones. En la jugada que da lugar al empate del Betis hay una clara falta de Anthony sobre Ferland Mendy, que está ganando la posición. O sea, ya no es solo que le agarre también aquí arriba en el hombro, sino que tira del brazo de Mendy hacia atrás para ganar la posición, ¿no? Es una acción que tiene importancia en el gol del empate del Betis. Aquí lo vamos a ver más claro. Pero hay una toma, hay una repetición que se ha visto en las televisiones internacionales, que yo por lo que pude ver ayer en DAZN no vi, en la que se ve claramente la intensidad con la que tira de Mendy hacia atrás. O sea, fijaos aquí, ¿vale? Lo voy a dejar correr el segundo para que lo veáis. Fijaos cómo lo tira hacia atrás con fuerza. Se puede ver perfectamente el tirón que hace Anthony sobre el brazo de Mendy, que está aquí arriba, bajo el sobaquillo más o menos de Anthony, y el tirón con fuerza para que Mendy se vaya hacia atrás. Pues nada, esto tampoco se le ha querido pitar al Real Madrid. Vamos a ir... A mí esto me parece una chorrada, ¿vale? Pero quiero que veáis también las cosas raras que siempre le ocurren al Real Madrid y que cuando le ocurren al Real Madrid se justifican. Ayer el Betis, Bellerín,
termina rematando a portería en la acción que da lugar al gol con el tiempo de descuento ya cumplido y no había ocurrido absolutamente nada en el tiempo de descuento. A mí, por supuesto, que me habría parecido una aberración que este tiro se hubiese anulado por haber pasado unos segundos el tiempo de descuento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que al Real Madrid, pues este tipo de cosas raras, este tipo de aberraciones y de jugadas extrañas en las que le anulan, pues jugadas que son prometedoras o incluso jugadas que terminan en gol, pues joder, cuando le ocurre al Real Madrid, sí que sacan todos estos expertos arbitrales y mamporreros de los medios de comunicación, sacan el cronómetro para ver si había razón o no en alargar unos segundos más la jugada. Recordaréis que al Real Madrid, cuando se estaba jugando el título de Liga hace 2 temporadas, el año que el Real Madrid hace una temporada absolutamente espectacular con una sola derrota, que fue un atraco, por cierto, arbitrado por Alberola Rojas en el Metropolitano, donde ganamos Liga y Champions League. Recordaréis que en Mestalla se pita el final del partido con un balón que está sobrevolando el área pequeña y que terminó con un remate de Jude Bellingham que acabó en gol. Resultado de la jugada, al Real Madrid se le privó de ganar los 3 puntos cuando estaba luchando por el título de Liga. Jude Bellingham fue expulsado, no sé si 1 o 2 partidos, y al árbitro se le blanqueó en los medios de comunicación que, pues oye, que estaba bien, que se había pasado el tiempo de descuento y que estaba bien pitado el final de esa jugada. Me pregunto qué habría ocurrido ayer. Uno, si es el Real Madrid el que gana la posición y la jugada con una acción como la de Anthony sobre Ferland Mendy. Yo solo os pido que vosotros cambiéis el color de las camisetas y os imaginéis qué habría ocurrido tanto del árbitro en esa acción como qué habría ocurrido después mediáticamente si se le hubiese concedido este gol al Real Madrid. ¿Qué se estaría diciendo? ¿Qué se estaría diciendo? Pues bien, al final, en esta acción, una vez más, pues oye, el Real Madrid ha tenido mala suerte con las decisiones arbitrales que se han tomado. Por cierto, también, con esto de pitar el final del partido y demás, os diría que os echaseis un vistazo a cómo acaba el primer tiempo. Porque César Sotogrado decide pitar el tiempo de descanso en una acción en la que Vinicius Junior coge el balón en la banda con campo abierto. De hecho, Vinicius Junior se va hacia el túnel de vestuarios protestándole a César Sotogrado. ¿Qué ocurre con esto? A ver, luego las ocasiones y los penaltis hay que meterlos. Lo más normal, y esto lo voy a hablar en el vídeo de por la tarde porque por 4ª vez quiero añadirlo aquí, esto no trata de quitarle culpa a la mala temporada que está haciendo el Real Madrid, ni muchísimo menos exculpar tampoco el nivel de los jugadores y la falta de actitud. Esa acción seguramente pues la habríamos fallado, porque solo hay que ver las ocasiones que están fallando Mbappé y Vinicius Junior en las últimas jornadas. Aquí me da exactamente igual, la guerra de futbolistas de uno u otro, al final el que está sufriendo el mal nivel y la falta de actitud de los jugadores, se llamen como se llamen, lo está sufriendo el club y lo estamos sufriendo los aficionados, o sea que no veáis ningún tipo de guerra de culpar a un jugador u otro, o sea, hay que señalar las cosas que no se están haciendo bien, pero ahí tenéis un nuevo ejemplo de cómo el Real Madrid, saliendo en una jugada prometedora a campo abierto, pues el árbitro decide que no, que ahora ya sí, el partido tiene que irse al descanso porque han pasado unos segundos. Cuando esto le ocurre al Real Madrid, no, ahí se deja. Fijaos, a mí me gustaría también que vieseis en cuanto a esta basura de estamento arbitral, en cuanto a esta red clientelar que es el fútbol español, en mi opinión, una noticia de este fútbol, de este fin de semana. Trata sobre Aitekin, el árbitro que pitó el escandaloso atraco que sufrió el Paris Saint-Germain a manos del FC Barcelona en la Champions League. Este árbitro se retira esta temporada y resulta que lo hace arbitrando en la 2ª división de Alemania. ¿Vosotros recordáis algún árbitro de estos mediáticos en España, de los famosillos, ¿no? De los que están envueltos constantemente en los atracos al Real Madrid o en los favores al FC Barcelona, que hayan perdido la categoría sin que se hayan retirado? ¿Recordáis a algún árbitro de estos, de, yo que sé, un Iturralde, un Medina Cantalejo, un Clos Gómez, todos estos, ¿no? Y los que hay ahora. ¿Recordáis a alguno de estos al que le hayan descendido de categoría por sus malos arbitrajes? Todo lo contrario, si se les están premiando. Y lo estamos viendo con Alberola Rojas, mismamente. La semana antes de la final de la Copa del Rey, el penalti, le abren la ceja a Mbappé, perjudicas al Real Madrid. ¿Cuál es el premio? ¿Con qué te premia este sistema absolutamente corrupto? Con pitar la final de la Copa del Rey. Y luego además
con reportajes en los que te blanquean y tratan de ensalzar la figura del árbitro. Estos que tratan de ensalzar la figura del árbitro, pues suelen ser mamporreros de estos, o periodistas, medios de comunicación a gran escala, o suelen ser mamporreros de estos que son unos auténticos don nadies en el fútbol del arbitraje, pero que por lo que sea han ganado cuota de pantalla y repercusión a nivel nacional, y que además se están convirtiendo en unos chivatos y en unos, pues bueno, yo creo que además manipuladores, porque fijaos aquí lo que dice Mr. Besugo sobre unas palabras de José Luis Sánchez compartiendo un corte que está sacado fuera de contexto. Fijaos lo que dice el corte. Tendrían que ir todos a por el árbitro. A por el árbitro. En Las Rozas han decidido este partido otra vez. En Las Rozas han decidido este partido. Este partido lo ha empatado el Betis desde Las Rozas. Desde Las Rozas. Ojalá salga el juicio y sonrojen a todo el fútbol español. Es una vergüenza esto ya. Es un sonrojo de competición. Es una maldita vergüenza, Alfredo. Es una maldita vergüenza. Una maldita vergüenza. Y ahora seguís blanqueando esta competición. Seguid blanqueando esta competición. Al Madrid se le falta el respeto temporada tras temporada de esta manera. De esta manera se le falta el respeto. Es una absoluta vergüenza de competición. Fijaos, sacan un corte sesgado en el que dice tendrían que ir todos a por el árbitro. Yo creo que se está refiriendo a los jugadores y demás, aunque aquí Mr. Besugo evidentemente trata de crear, pues bueno, ese clima de que el Real Madrid genera violencia, de que eso luego trasciende a las categorías inferiores y demás. Yo aquí siempre lo he dicho. Los árbitros en categorías inferiores no tienen ningún tipo de culpa de lo que ocurre en el fútbol profesional. Estos evidentemente quieren buscar esa baza lacrimógena, esa hipocresía para que no se les señale, pero yo creo que hay que seguir señalándoles porque pertenecen a un sistema que está muy lejos de haberse limpiado y que está muy lejos de ser neutral. A mí personalmente me parece una red clientelar que sigue destilando un pestazo a corrupción, que mientras que no se tomen acciones de calado de verdad sobre ese estamento, pues hay que seguir señalándolo. A estos les jode, claro que les jode. Aquí, fijaos que Mr. Besugo lo que hace después de generar toda esta parrafada y jugar la baza lacrimógena que os decía, cita al sindicato del crimen esto, que es el sindicato este que crearon los árbitros. Pues bueno, yo creo que es un tentáculo más para tratar de coartar y limitar la libertad de expresión. Yo creo que mientras que no haya faltas de respeto, se puede decir absolutamente todo. Estos dicen que van en contra de cualquier mensaje que incite al acoso y al señalamiento a colectivo o a ir todos a por el árbitro. Me pregunto si esta gente realmente ha visto el programa completo. Le voy a echar un vistazo a ver qué es lo que dijo realmente José Luis Sánchez, pero yo creo que en una situación normal, ayer lo que te sale después de ver esto es ir a protestar al árbitro, es ir todos a por el árbitro a protestarle. Yo creo que sí que hay que señalar, tanto a César Sotogrado como también a González Fuertes, del mismo modo que ellos señalan al Real Madrid y amenazan al Real Madrid, ¿no? Y juegan con las ilusiones de miles de aficionados. Porque claro, disfrazar todo esto del error humano, yo podría comprarlo si jornada tras jornada a todos estos que cometen errores se les sancionase y fuesen públicas las sanciones, pero no se les sanciona, se les premia y ganan un auténtico dineral. Y por eso no se sobornó a árbitros de manera individual, porque ganan un sueldo absolutamente desproporcional. Los árbitros están blindados con ese sueldo a sobornos individuales. Eso es muy antiguo, eso es de la época de los 70 u 80. Lo que estos árbitros quieren es mantener ese salario absolutamente desproporcionado frente al de otros colegiados de las grandes ligas europeas. Me pregunto por qué los clubes sí pueden acudir a comprar talento fuera de otras ligas, de otros países, pero en el tema del arbitraje, por ejemplo, la liga, que trata de ser la mejor liga del mundo, no puede intentar fichar a árbitros internacionales para mejorar el nivel del arbitraje. ¿Por qué las designaciones arbitrales? Y voy a estar también hoy unas horas y voy a hacer un estudio estadístico de las designaciones que ha sufrido el Real Madrid esta temporada y las vamos a comparar con las del Fútbol Club Barcelona, porque no sé vosotros, a lo mejor luego yo me llevo a engaño, pero tengo la sensación de que siempre nos pitan los mismos bastardos, los mismos, los que están manchados por la sombra de la corrupción y los que han crecido en un sistema regado por los millones de euros del Fútbol Club Barcelona al vicepresidente en activo Enríquez Negreira. Como digo, para terminar el vídeo, esto no trata de exculpar el mal nivel del Real Madrid, esto no trata de quitarle responsabilidad a las decisiones que se han tomado
del club, ni tampoco a la poca empatía que tienen los jugadores con los aficionados y lo poco que les duele las derrotas y el perder puntos y títulos, perdón. Y esto lo abordaré en otro vídeo, como os digo, esta tarde. Pero hay que seguir señalando que con plantillas legendarias o con plantillas peores como tenemos ahora, el Real Madrid sigue teniendo que luchar ante un sistema absolutamente corrupto.